Estoy con Fernando Domínguez, que es analista económico republicano. Él es doctor en ciencias económicas. Bienvenido. Gracias. Está también Benjamín F. de Yurre, analista económico demócrata. Él es economista y columnista del Nuevo Herald. Manuel Martínez, que es financista, asesor de la banca internacional, numerólogo y escritor. Gracias. Bueno, hace unos días Donald Trump presentó su plan económico, el cual promete la mayor revolución fiscal desde la presidencia de Ronald Reagan del 81 al 89 y aboga por reducir las regulaciones fiscales. ¿En qué consiste el plan económico de Trump? Veamos, ¿qué te parece eso? Bueno, buenos días y gracias por la oportunidad. Nosotros pensamos que el plan económico de Trump es tan nuevo como el Partido Republicano. Todos los republicanos, toda la vida, cada vez que van a contender en las elecciones, hablan de la reducción del gobierno, hablan de la reducción de los impuestos y hablan de ese tipo de fomento económico a base de la creación de empleo, porque según la lógica de los republicanos, cuando se disminuyen los impuestos a las empresas van a generar más empleo. Sin duda alguna que esto toda la vida ha sido igual y Trump, creo que hay una cosa nueva en el tapete tanto para los republicanos como para los demócratas. ¿Qué es lo que ha estado pasando en los últimos 60 años en los Estados Unidos? Es decir, la economía norteamericana se encuentra en una situación diferente que la que ha vivido durante mucho tiempo debido al tremendo endeudamiento que tiene los Estados Unidos. Tiene 29 trillones de dólares de deuda exterior. Hay una maquinita haciendo dólares en Washington hace mucho tiempo y cada vez que esa maquinita hace dólares, pues el dólar que ya tú tienes en el bolsillo se le quita un pedacito. Si tú recuerdas que en el año 1944, cuando se creó el Fondo Monetario Internacional en una cosa que se llama en Bretton Woods, pues el dólar valía exactamente 34 dólares una onza de oro Troy. Hoy vale $1,000. O sea, estamos hablando de que el dólar se ha ido reduciendo durante mucho tiempo. Y uno ve por eso que lo que antes costaba un automóvil hoy cuesta 20 veces más. Y lo que cada vez que vas al supermercado la libra de carne vale más y que la leche vale más, porque sencillamente tu dólar vale menos. Cada gobierno en el mundo que ha descubierto que la difusión de dinero, es decir, cuando emiten dinero te están haciendo un impuesto invisible y te están sacando el dinero del bolsillo porque te reducen la capacidad que tiene tu dinero de comprar. Eso es algo que todo el mundo, todos los gobiernos de todos los partidos han sido cómplices en hacer. No ha sido una culpa de un lado o del otro, sino creo que ha sido el problema que los políticos siempre tienen una manera de resolver el problema tratando de quedar bien con todo el mundo y al final quedan mal con todo el mundo. Hay una cosa nueva en los Estados Unidos, como decía, que es el endeudamiento. Eso necesita el gobierno fuente de financiamiento para poder pagar eso. Como tú en tu tarjeta de crédito necesitas ganar más dinero para poder pagar la deuda de la tarjeta o te van a quitar la tarjeta. Es decir, eso aplicado nacionalmente pues nos da un panorama de que el próximo gobierno tiene una tarea bien difícil por delante para mantener la estabilidad del país desde el punto de vista económico. El fomento del empleo, que es algo que todo el mundo quiere y todo el mundo necesita del país, pues de una manera en el Partido Demócrata se piensa que es fomentándolo a través del gobierno y en el Partido Republicano fomentándolo a través de la empresa privada. No hay nada nuevo realmente en la receta de ambos partidos. Si tú vas a los años 30, ¿qué pasó? Bueno, pues cuando la gran crisis del 29 precisamente salió el Partido Demócrata, salió el presidente Roosevelt y hizo ese programa de keynesianismo de la época, que era exactamente lo mismo que están haciendo los keynesianos 100 años después, que es tratando de fomentar el gasto público con el famoso multiplicador, etc. Si uno analiza eso, pues históricamente hay mucha gente de un lado y del otro. Como siempre en las ideas hay gente de un lado y del otro. Lo que sí es necesario es saber que hay que generar más empleo. Lo que sí es necesario es saber que hay que pagar lo que debemos. Sí es necesario saber que hay que fortalecer nuestra moneda.
hay que fortalecer la capacidad del país de no seguirse endeudando. La deuda, entre otras cosas, sale como consecuencia de que tenemos una desventaja comercial, ya que el país ha estado mudando todas sus industrias y toda su producción para el exterior y ha estado fomentando un gasto público que luce a todas desde lejos que no se puede sostener. Y por lo tanto, no sé cómo pueden unos u otros llevar a cabo el 100% de lo que piensan, porque hay una gran incógnita en el medio. ¿Cómo se va a comportar la economía de un lado o del otro? ¿Qué va a pasar? Es algo que en este momento la candidata al Partido Demócrata está coincidiendo con Trump en el sentido de que tiene que revisarse la cosa comercial, porque todos los pactos comerciales que hemos hecho pues han ido en detrimento de la capacidad del país de generar su finanza, etc. Y yo creo que hay que acabar de ponerse de acuerdo y no de un lado o del otro. El país tiene los problemas y hay que enfrentar esos problemas de una manera racional y resolverlos a favor del país, no a favor de unos u otros, porque sencillamente toda esta animosidad hoy, el día de la noche que uno de los dos gana, llama al otro y se convierte en una cosa divina y graciosamente concede y el otro graciosamente lo acepta y se acabaron los insultos y se acabó eso. Y yo creo que hay que suspender los insultos y suspender esa animosidad y tratar de trabajar por el país. Es algo que todos queremos. Vamos a ver, Benjamín, dime, ¿qué piensas tú? Bueno, todo lo que está pasando indiscutiblemente es pero muy interesante, ¿no? A mí me gustaría ver, tal vez, de parte del candidato Trump, un poquitico más de sinceridad en sus comentarios. Por ejemplo, cuando él dice, porque él planteó en su discurso recientemente en Detroit, el pasado lunes 8 de agosto, de que piensa reducir los impuestos de la escala actual que existe, que son de 7 brackets a 3 nada más, o sea, 3 niveles de impuestos. Y entre sus planes, indiscutiblemente ese es uno de los principales. Sin embargo, hay un punto álgido en todo esto, ¿no? De que él no quiere mostrar su propia declaración de impuestos. Él no la ha enseñado al público. De manera que, como dice el New York Times ayer, señores, es muy posible que en los impuestos de Trump él no haya pagado nada, haya pagado 0 impuestos, que es una cosa inconcebible. Ese puede ser el motivo, puede ser desde luego una especulación de que él tenga 0 impuestos que pagar, a pesar de que mucha gente dice que desde el punto de vista de la depreciación acumulada de los bienes inmuebles que él tiene, pues se deterioran mucho los activos fijos y lo que son las inversiones que él tiene en bienes inmuebles. Pero sin embargo debería mostrar, un candidato de su relevancia a la presidencia de los Estados Unidos debería mostrar sus impuestos al público, no lo hace. Sin embargo, él pretende reformular lo que son los taxes y no tiene esa particularidad, él no la muestra al público. Otra cosa que él dice, y dio en su discurso de Detroit recientemente el lunes en Michigan, él dice las riquezas y los empleos deberían quedarse en los Estados Unidos. Sin embargo, debería empezar por dar ejemplo él mismo, y lo que él produce y fabrica en China, en otros países, debería fabricarlo aquí. Déjame poner unos comerciales y vamos a continuar. No hay nada como Miami, no lo busques que no hay nada como... Empezar con Manuel Martínez. ¿Qué te parece lo que hemos visto ahora? Mira, hasta ahora, bueno, los dos programas económicos, en el fondo, pues son una continuación de lo que hay, de lo que ha habido pues, por los últimos 20 años, porque tampoco se puede hacer mucho más en la economía, ¿no? O sea, realmente, hablar de la reducción de impuestos que planea Donald Trump, bueno, en una situación económica de fortaleza, pues estaría muy bien. En la actualidad, pues crearía unos déficits que serían insostenibles. Cuando Donald Trump habla de las empresas, de bajar el income tax que pagan las empresas, pues tiene lógica, pero yo creo que a los dos candidatos se olvidan de una cosa, que las compañías norteamericanas, hablamos normalmente de las grandes compañías, de las multinacionales, tienen el 50% de su mercado en Estados Unidos y el 50% de su mercado fuera. Es como está. Yo lo que haría, desde el punto de vista de la economía, para mejorar esto, yo dejaría la tasa de impuestos de las empresas en Estados Unidos que lo pagan, lo pondría al 33%, igual que a las personas, ¿no? La tasa máxima debería ser 1/3 de lo que cobras.
Y lo que haría para mejorar que las empresas norteamericanas trajeran el dinero que lo tienen fuera, es sencillamente la tasa norteamericana pues a un 33%, pero todo lo que han generado fuera, que ya ha pagado impuestos, lo reduciría sencillamente a un 10%. Con esa reducción, Irlanda lo tiene al 12,5%, que es el país que más empresas está atrayendo. Sencillamente todo el dinero que las empresas norteamericanas generan fuera, que fuera reducido a un 10%. De esa forma, el dinero ya no tendrían excusa para no traerlo. Esa sería, yo creo, una solución que yo no sé por qué no se le ocurre a ninguno de los candidatos. En relación al resto de las cosas, los programas, lo que proponen, yo, cuando hablaba antes Fernando sobre la deuda, bueno, creo que la deuda a este país pues llega a un momento en que es totalmente insostenible y estamos hablando de que Estados Unidos está pagando por debajo del 2% en la deuda y aún así es el cuarto rublo dentro del presupuesto que más cuesta. ¿Cómo acabar con la deuda? Pues ya me iría a los libertarios, al extremo, ¿no? Es decir, primero sería abolir la Reserva Federal. La Reserva Federal no tiene sentido, o sea, se ha tratado en el hecho de que le esté cobrando al propio gobierno por un interés que el gobierno tiene que pagar cuando el gobierno lo podía emitir esa misma deuda a través del Departamento del Tesoro y financiarse gratis. O sea, es tan simple como eso, abolición de la Reserva Federal, porque vamos a entender que la Reserva Federal, primero, ni es ni federal ni es nada, porque la Reserva Federal es un banco privado que está hecho para tener beneficios. La gente oye Reserva Federal, la Reserva Federal es un banco privado que gana muchísimo dinero y el gobierno tiene un 20% en la Reserva Federal y que al final de lo que gana le devuelve un 20%. La única forma de acabar con estos déficits es abolir la Reserva Federal y que sea el propio Departamento del Tesoro el que lo hiciera. En la historia de Estados Unidos ha habido intentos de hacer todo esto y todos han acabado mal. Acuérdate, Andrew Jackson trató de acabar con el primer banco de Estados Unidos, al final lo consiguió, pero la Reserva Federal ha sido hasta ahora inamovible. Acuérdate que los bancos centrales se crean en 1693, que es el primero que se crea, es el Banco de Inglaterra, que lo crean los Rothschild. ¿Para qué? Para financiar las guerras. Se crean para financiar guerras. El motivo de eso es ganar dinero a costa del gobierno. La única forma, y te digo, yo no soy libertario ni extremista del Partido Republicano, sería abolir la Reserva Federal y que el Departamento del Tesoro emitiera su deuda y que la emitiera para el gobierno gratuitamente. Sí generaríamos inflación, ahí estoy de acuerdo con Fernando, sería una inflación quizá brutal, pero en un momento dado la única forma que tú te quitas la deuda es con inflación. Y vivimos a un nivel mundial donde todos los países están endeudados, todos están a un tope. Mira el caso el otro día cuando hablábamos de España, que España decía que tenía un 100% del Producto Interno Bruto de deuda. Es mentira, ya se ha aprobado esta semana que tiene un 140%. ¿Cómo tú puedes sobrevivir con esos niveles de deuda? La única forma, abolición de aquí en este país de la Reserva Federal. Déjeme decirles, hay un punto aquí importante, y eso lo he hablado yo en otros programas y he escrito inclusive otra columna sobre esto. Nosotros aquí en Estados Unidos el gasto ha aumentado, ha sobrepasado, ya está por encima de lo que es el Producto Interno Bruto. Sin embargo, en Japón, señores, Japón, el gasto público de Japón ha superado en un 500% lo que es su Producto Interno Bruto. Y sin embargo, Japón es el primer país acreedor de Estados Unidos, muy seguido de China. O sea, nosotros al país que más le debemos es a Japón. Sin embargo, la deuda de Japón es 5 veces su Producto Interno Bruto. Pero señores, y Japón interna, es un país industrial y sigue funcionando. Desde luego, la idiosincrasia del japonés es distinta a nosotros. El japonés ahorra la mayor parte del dinero que cobra. Entonces, ese ahorro familiar forma parte indiscutiblemente de lo que es el ingreso y tal vez su misma idiosincrasia del japonés ha permitido que sigan manteniendo la economía como está bajo esos parámetros de endeudamiento. De manera que, señores, llega un momento en el cual una deuda sana, digamos, que no se extienda mucho, yo diría que más bien puede ser el espíritu de lo que es nuestros países, porque, digamos, ¿cómo podemos hacer de otra manera? Porque lo que está planteando Trump en este momento, por lo menos, ¿qué es lo que es? Trump dice, señores, vamos a reducir lo que es la tasa impositiva corporativa del
35% o vamos a reducirla al 15%. Vamos a reducir lo que es la tasa impositiva corporativa. Sin embargo, no hace referencia a cómo manejar el gasto. No toca el gasto, ni habla ni de los subsidios, ni de las excepciones. Es una cosa que debe hablar, porque si los empresarios pueden pensar lo siguiente, a nosotros nos bajan ahora la tasa corporativa, muy bien, vamos a pagar menos impuestos. Pero señores, si aumenta el gasto de una forma desmedida, ellos pueden pensar, lo que nos viene para el año que viene va a ser algo prohibitivo, de manera que tienen cautela en cuanto a las inversiones se refiere. Esa es una parte principalísima. Otra que yo pienso que tal vez es fundamental, y en ese sentido estoy muy de acuerdo con Manuel en lo que dice. Señores, hay una cosa que es una realidad. En este momento, las 50 principales empresas norteamericanas tienen inversiones de capital fuera de los Estados Unidos en dinero en efectivo, en dinero cash, de más de 1.8 billones de dólares. La empresa que más tiene fuera es Apple, la famosa empresa Apple, de los iPod, de los iPhone, que tiene fuera, según lo dijo el presidente de Apple en abril de este año, tiene fuera de los Estados Unidos 180.000 millones de dólares cash, que no los quiere traer. Le preguntaron al presidente de Apple, ¿y por qué usted no quiere traer parte de ese dinero cash a los Estados Unidos? Dice, porque me cobraré un 40% de impuestos. Bueno, el impuesto que están cobrando los Estados Unidos para el dinero que se repatria a los Estados Unidos en este momento es 35% que cobra el Estado. Entonces, desde luego, Apple no quiere traer, dice, no quiero traer dinero para acá porque me van a cobrar muchos impuestos. Lo mismo dicen estas 50 empresas que tienen 1.8 billones de dólares fuera de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que este es un punto principalísimo que deberían arreglar en el sentido de poder contar con esos capitales con propósitos de inversión y de creación, por supuesto, consecuentemente de empleo en los Estados Unidos. Vamos a ver, porque yo quiero que Fernando, que es un analista económico, que es republicano, ¿quién tú piensas que va a ser el próximo presidente para este año? Bueno, yo la bola de cristal la dejé en casa, no la traje, así que es imposible saber eso. Pero lo interesante aquí es que tenemos que comprender que la economía es una ciencia fría, cruel, insensible e inhumana. Y cuando tú le echas sentimiento no funciona. En la economía hay una cosa que se llama el equilibrio básico, es decir, el ingreso, que es la parte del dinero, tiene que ser igual que la renta, que es la parte del producto bruto. ¿Qué pasa? Los Estados Unidos hace muchos años que tienen un producto bruto muchísimo más grande que el ingreso. ¿Por qué? Porque tienen más entrega de demanda final que recaudación. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque hay un problema de distorsión en el sistema de precios. En el año 1939 la Universidad de Harvard, el Centro de Investigaciones de Harvard, hizo lo que se llamó el Input-Output Product de los Estados Unidos, que le sirvió a Estados Unidos para ganar la Segunda Guerra Mundial. No se puede ganar una guerra con desequilibrio, no se puede ganar una guerra sin dinero. Es decir, como muy bien decía Manuel, el propósito de toda la reserva, de todos los bancos, de todo el mundo, es tener la capacidad de el país fortalecido para poder triunfar contra sus enemigos. Nosotros durante muchos años el país ha estado deteriorando su capacidad productiva y por eso es que las industrias se van para otra parte, porque en otra parte estamos aprovechando una fuerza de trabajo que es casi semiesclava. Le pagan una bobería. Es una cosa increíble y sencillamente en los Estados Unidos no es posible mantener ese nivel de salario. Bueno, de todas maneras, se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Y vamos a seguir durante todos estos meses para llegar al final y ver quién va a ser el presidente de los Estados Unidos, que nos hace mucha falta saber quién es.